de todos estos temas. Bueno, introducimos el tema, debate universitario, la universidad que se viene, qué pasó, marcha política, marcha con un noble objetivo, las universidades no se quieren controlar, ¿hay que cambiar algo hoy de las universidades? Vamos a ver, informe y ya venimos. Crisis en las universidades públicas, la UNE en la mira. Las universidades públicas argentinas enfrentan una grave crisis económica. La prórroga del presupuesto 2023 implica un recorte del 76% de recursos, sumado al aumento de tarifas y las críticas de la gestión de Milei. La UNE no escapa a esta realidad. Su presupuesto nominal aumentó un 180% en 2024, pero no alcanza a cubrir la inflación, lo que significa un recorte real del 72%. Más de 66.000 estudiantes cursan en la UNE, el 60% mujeres. Las carreras con mayor matrícula son Derecho, Humanidades, Medicina, Ciencias Económicas y Exactas. A pesar de las dificultades, la UNE sigue siendo clave para el acceso a la educación superior. En 2022, 3.000 estudiantes se graduaron y la universidad ofrece 52 carreras de grado, 26 de pregrado y 15 ciclos de complementación curricular. Sin embargo, la falta de recursos pone en riesgo el funcionamiento de la universidad. Se teme por el recorte de horas cátedra, la suspensión de becas y proyectos de investigación, y la precarización laboral del personal. La comunidad educativa de la UNE se moviliza en defensa de la educación pública. Participaron de la marcha federal universitaria para exigir al gobierno nacional un aumento del presupuesto acorde a las necesidades reales de las universidades. La situación es crítica. Se necesita un compromiso real del Estado para garantizar el acceso a la educación superior de calidad para todos los ciudadanos. Bueno, y lo habíamos anticipado, un debate interesante con un montón de aristas que fue el tema de esta semana que pasó. Están con nosotros, y los voy a presentar de a uno, Juana Rojas Maldonado. ¿Cómo está, Juana? Bienvenida. Es secretaria de Comunicación Estratégica de la OACNU, Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas. También está Omar Ortiz, que es secretario general de FUNE, Federación Universitaria del Nordeste, y Adrián Alberto Marte, presidente del Partido Libertario en Corrientes. Justo el domingo pasado preguntamos quiénes son los libertarios, y durante toda la semana, no sé ustedes, pero un montón de personas nos han dicho, yo soy libertario. Y personas que no son, claro, y personas que no son necesariamente del sector político, o sea que hay también con eso bastante ruido. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por sumarse a esto. Hola, buenas noches. ¿Quiénes fueron a la marcha? ¿Y por qué? ¿Ustedes no? ¿Marcha política, por eso no fuiste o porque...? No, fue una marcha a la que van a ir, por supuesto, las personas interesadas, obviamente, en obtener un rédito, un beneficio para su pertenencia, su posición y su pertenencia, ¿no es cierto? O sea, el estudiante universitario va a ir a luchar por lo que cree que es justo para él. Así que... Pero el tema de la universidad o la educación superior, ¿no es un tema social más allá de quien estudia o no estudia? Mirá, muchas veces he escuchado eso y también el comerciante, el carnicero, el zapatero, todo el mundo hace una contribución a la sociedad cuando brinda algún servicio a la sociedad. Sin embargo, el comerciante, el zapatero no obtiene recursos de toda la sociedad compulsivamente, incluso de los más pobres, a través de inflación y altos impuestos en los alimentos, para poner su negocio. En cambio, el profesional recibe el beneficio de los recursos de toda la sociedad y cuando uno necesita un servicio profesional tiene que ir a pagar como si hubiese estudiado en Harvard. O sea, desde el punto de vista de la razón y la justicia, alguien paga ese profesional y yo creo que, y esto no lo dice mi ley ni lo dice el gobierno, esto es el pensamiento mío, sería justo que los profesionales sean los que paguen los estudios de los jóvenes estudiantes. Bueno, pero habría que hacer, o sea, esto no es así muy simple, pero, en pocas palabras no te puedo explicar. Perdón, yo te estoy escuchando con atención, pero la verdad estoy asombrado. El presidente muchas veces, y no con esto digo que vos tenés que linealmente pensar lo que dice Milei, ¿no? Pero el presidente invoca a los padres fundacionales en más de una oportunidad. Y no hay diseño de país de los padres fundacionales sin la educación pública. Porque lo que establece ese diseño es el virtuosismo o la posibilidad de que el que no tiene recursos mejore
y genere una movilidad ascendente virtuosa. Yo puedo estar de acuerdo en que de alguna manera un profesional que no tuvo recursos y se nutrió de los contribuyentes para llegar pueda devolver. Yo creo que la mejor manera es hacer docencia, darle algunas horas cátedra a la misma universidad que le dio la chance de mejorar. Ahora bien, todo eso es virtuoso. ¿Vos cuestionás eso? No, mirá, en primer lugar, Milei en ningún momento dijo que dejaba fuera la educación, la salud, la justicia, la seguridad y la defensa. Esos son es cierto, pero mira, yo te voy a decir algo, yo coincido con muchas cosas de Milei, pero con esto puntualmente no he coincidido porque no fue claro para decir, yo garantizo el financiamiento de las universidades como corresponde, reconociendo él, porque en su discurso lo reconoce, las erosiones de la inflación. Sí, no, lo que yo digo es mi punto de vista de la razón y la justicia, para mí. ¿Entendés? Pero, como diseño de país, no lo cuestionás. O sea, para vos eso es virtuoso, hay que mantenerlo. Sí. Correcto. Te diría... Con modificaciones. Podría modificarse. Yo creo que él está moviendo el árbol para ver que caigan las frutas podridas. Porque desde el 2003 a esta parte se crearon 30 y pico de universidades y todas políticas. Y han hecho cosas terribles y son lugares donde se pierde plata y ese tipo es cierto. de cosas. Se han hecho barbaridades. Y aparte, hay otra cosa, también incorporémoslo al debate. Se cuestionó el mérito. Se cuestionó el mérito de manera grosera por parte de algunos referentes del gobierno anterior. Yo he escuchado al secretario de Cultura decir, el mérito no es fundamental, el acceso es fundamental. El acceso y el mérito van de la mano, porque vos tenés que darle la posibilidad a quien no tiene recursos. Pero ahí tiene que estar el mérito de dedicarse. Porque ¿cuántas veces mantenemos un estudiante 20 años en la facultad? A ver, quiero darle la palabra a Juan. Me dicen que es Juanita. Juanita, es sí. así, Juanita. No es un diminutivo, sino que Juanita es el nombre. Bueno, ¿qué opinan de este debate que se está dando? Y también te quiero preguntar cómo han visto que se han sumado referentes políticos, referentes de otras organizaciones, sobre todo a lo que fue el acto en Buenos Aires. ¿Empañó un poco la causa o no? Yo no considero que se haya empañado la causa. Sí es verdad que se sumaron organizaciones y referentes políticos y partidarios, sobre todo en lo que fue la marcha en Buenos Aires, ¿no? Yo participé en la marcha acá en lo que fue Chaco, que reunió a los estudiantes de Corrientes y de Resistencia de la UNE. Y realmente no creo que sea algo que empañe, si bien es una marcha para los estudiantes de la universidad pública. La educación pública es algo que impacta en todas las áreas de la sociedad. Entonces nos impacta a todos, a los profesionales, a los no profesionales, incluso a los comerciantes y a las personas capaz no profesionales recibidas de una universidad, porque los profesionales son consumidores de los bienes y servicios que nos otorgan también los comerciantes, el carnicero, el electricista, y aparte la universidad pública lo que te permite es tener la posibilidad de elegir si educarte o no educarte. Entonces, si una persona que está en todo su derecho de elegir no educarse y poner un negocio y brindar de esa manera su aporte a la sociedad y también garantizarse su manera una calidad de vida buena, está en todo su derecho, pero también si quiere acceder a la educación lo puede hacer, y yo creo que ahí está lo positivo de la cuestión. Omar, ¿qué opinas de este debate? Bien, bueno, sabemos que la marcha pasada fue un gran presente en nuestro país. Creo que bueno, hoy nuestro sistema universitario argentino está pasando una crisis que es básicamente el de financiamiento, que nosotros consideramos y los estudiantes salimos a pedir que el Estado nos garantice lo que nos corresponde para que podamos acceder a la universidad. Creemos que la universidad es una herramienta muy importante para la movilidad social ascendente y en esa desigualdad en la que muchas personas tal vez en otros tiempos no podían acceder a la universidad. Me parece importante remarcar que sin financiamiento las universidades no funcionan, y hoy en la Argentina hay comedores que están cerrados, tiquetazos de comedores que hace que muchas veces los estudiantes decidan si comer o no comer al mediodía, transporte público que no está funcionando y no está llevando estudiantes a las universidades y a las escuelas, y salarios docentes que están en la precarización. Realmente, por parte del gobierno nacional, desnostar a la calidad educativa. ¿Este gobierno desfinanció o las universidades vienen desfinanciadas desde hace bastante? ¿Y qué opinas de lo que dijo de las nuevas universidades que se abrieron, que por ahí, bueno, va la crítica por cómo usaron algunos recursos? El proceso de la educación pública en cuanto al financiamiento es un proceso que va constante.
no vamos a comparar el margen inflacionario 2023, 2022 a 2024, que lo que hoy es el presupuesto para las universidades antes del aumento es una prórroga del presupuesto 2023. Nosotros lo que exigimos es que se abran las partidas presupuestarias en el Congreso para que puedan seguir funcionando. Yo creo que respecto a la pregunta que me haces, si hubo un desfinanciamiento anteriormente, no. Con el régimen inflacionario que había, no funcionaba, la calidad educativa funcionaba y los estudiantes podían usar... hasta antes de Milei las universidades estaban bien. Funcionaban y el estudiante hoy pasa una crisis que anteriormente no la pasaba. Es una cuestión de la sensibilidad, de la empatía, de hablar con ¿Qué es lo que no está un funcionando, por estudiante. ejemplo, específicamente? ¿Cómo? ¿Qué es lo que no está funcionando específicamente? Hoy que no está funcionando, el bolsillo del trabajador y el bolsillo del estudiante no llega a fin de mes y muchas veces decide si comer o no comer. Pero estamos hablando del ámbito universitario. Ahí Vos está, haces una te dijo, consideración mucho más amplia. hoy no y tienen general. más becas de comedor, por ejemplo. Por eso le estoy preguntando eso, si hay caída de becas, si no funcionan los comedores, ¿qué es lo que no funciona? El aumento abrupto del 300% del ticket del comedor, hoy 1.800 pesos te sale ir al comedor todos los mediodías, que lleva un gasto al presupuesto semanalmente. El aumento y el tarifazo del colectivo, los apuntes que están arriba de 30.000, 40.000 pesos. Una beca Progresar que hoy tiene carácter de ley en nuestro país, es un derecho a todos los estudiantes, que no está en su pleno funcionamiento a través de las plataformas como exige todo el procedimiento, y con un presupuesto que son de 20.000 pesos por mes de la beca Progresar, que es una total desactualización en cuanto al régimen inflacionario que hoy está pasando en la Argentina. Creo que hay una gran responsabilidad del gobierno nacional de rever, porque somos pibas jóvenes. ¿En cuánto terminó la beca Progresar el 2023? ¿Cómo? ¿En cuánto terminó la beca Progresar el 2023? En 20.000 pesos. Y el 2023 tuvimos 230% de inflación anual. ¿A vos te parece que es culpa de Milei? Es responsabilidad política del gobierno llevar la economía de un país. Te pregunto porque enfocaste en este gobierno. Me parece que la pregunta de ella apuntaba al proceso de desfinanciación. Esto viene hace tiempo. Sí, viene hace tiempo, pero creo también que el Estado tiene una gran responsabilidad de articular y de ordenar el régimen económico, del cual hoy vemos que en cuanto a la ley bases también hay un proceso de regulación de la economía, que creo que el camino hacia la transformación de la sociedad no es por ahí. Yo creo que el Estado como poder público tiene una gran responsabilidad de articular. Comparto cuando hablas de Estado, no cuando hablas de gobierno, porque si tendrías que hablar de gobierno, tendrías que haber enfocado en el gobierno anterior y no lo hiciste. ¿Se tiene que cobrar a los extranjeros la universidad pública? ¿Extranjero que viene a estudiar a la Argentina debería pagar? El micrófono de Adrián. Un segundito, Adrián. Adrián, un segundito. No está saliendo el micrófono. A ver si la misma pregunta y completamos ahora el concepto. ¿Se le debería cobrar a los extranjeros? Pero todo extranjero viene a residir, una carrera dura entre 5 y 6 años, durante ese tiempo reside. Me parece que dividir por residencia o no, o por nacionalidad. Les pregunto a ustedes qué opinan. Reside, aporta y genera un movimiento en la economía como cualquier habitante. ¿No se le debería cobrar? No. ¿Para vos, Omar? Para mí tampoco. Es un derecho constitucional. ¿Para vos, Luis? Para vos sí se debería cobrar. Estudiante que tarda... Sí. No. Perdona. Sigue sin audio. Les pregunto y después completo otra pregunta. Estudiante que tarda más de lo que es el plan de estudio. No sé, qué sé yo. ¿Qué estudian ustedes? Derecho. ¿Son cuántos? 5 o 6 años? 6 años. 6 años. ¿Qué estudias o estudiaste? Ciencia política, 4 años. 4 años. Un estudiante, por ejemplo, está en ciencia políticas y en vez de en 4, la carrera lleva 7 años, o en derecho lleva 9 años. ¿Debería ser gratuita para lo que algunos llaman estudiantes crónicos la facultad? ¿O esas deberían arancelarse? Pues otra de las discusiones. No debería arancelarse, pero sí debería llevarse la cuenta de si el estudiante asiste a las clases, si entrega sus trabajos, si se presenta a rendir sus finales y sus parciales y cumple con todos los requerimientos que requiere, vale la redundancia, estudiar una carrera universitaria. Porque cada estudiante tiene sus tiempos, o sea, algunos puede costarle un poco más que a otros recibirse en el tiempo que estima la carrera o la currícula, porque aparte hay muchísimos estudiantes, tengamos en cuenta, de las universidades públicas que trabajan para poder mantener
para poder mantenerse, y eso les lleva tiempo, les lleva esfuerzo que por ahí podrían dedicarle, si no trabajaran a la universidad para recibirse a tiempo, y sin embargo necesitan extender su tiempo en la universidad porque tienen que trabajar y necesitan sustentarse. Bueno, ahora sí con micrófono. A ver, alguien que por ahí no tuvo la posibilidad de ir a la universidad, eligió no ir, que con los impuestos contribuye y escucha que un estudiante, independientemente de los motivos, una carrera que dura 6 años, va por el 10º año y mantiene la regularidad, rinde 2 materias por año. ¿Debería seguir siendo gratuito? Mira, el estudiante no tiene que pagar, porque no puede, o sea, es una carga. ¿Tiene que pagarlo después? ¿A vos sí cuando se recibe tiene que...? Le das dos años de gracia y después empezar a pagar para financiar que los estudiantes no paguen. O sea, además, Tito, el sistema hoy no es realmente para todos, para los pobres. Ya lo dijo María Eugenia Vidal y a lo mejor no lo explicó muy bien, pero en realidad estudiar es muy costoso. Es muy costoso. Ahí al joven no agregó el tema del alquiler. Lo que el Estado paga es a los profesores, los edificios, los no docentes, etcétera, etcétera. Pero para un chico que viene del interior es costosísimo, tiene que pagar comer, es privativo, vestirse, para los jóvenes hoy etcétera, es privativo. Lo que el Estado podría hacer es realmente becar con buenas becas, realmente no becas políticas que sea tirarle 20.000 pesos para que la gente vote, se sienta un poquito contenida, sino becas realmente para que puedan estudiar y no tengan que trabajar. Yo recuerdo que mi hermana tenía un compañero en la secundaria que era un chico muy brillante, él estaba en el biológico y podía ir a estudiar medicina, pero el chico tuvo que salir a trabajar. Y entonces nos perdemos un tipo que pudo haber sido un excelente profesional por no tener los recursos, tener que salir a trabajar. La universidad no está funcionando bien y la sociedad está en crisis económica, no está solamente la universidad. Todos estamos sintiendo y sufriendo años de malos gobiernos. Así que lo que tenemos que hacer por eso hoy... Por eso al joven le hablaba del Estado y no de los gobiernos. Omar pide la palabra, Perdón, Tito, lo que decías, primero eso, ¿cuántos científicos brillantes que contribuyen al desarrollo social y económico, a las empresas privadas? En Corrientes vivimos del arroz, de las vacas, si no tuviéramos nuestros veterinarios, nuestros ingenieros agrónomos, ¿dónde estaría nuestro campo? Egresados en su 99%, salvo ahora que tenemos la agronomía en Virasoro, de El Salvador, pero de la brillante carrera que tenemos de veterinaria y agronomía en la UNE. Y segundo, esa idea, ¿cómo hacemos con los argentinos? Me gusta, porque yo suelo decir, creo que acá incluso alguna vez lo discutimos, el chico, el joven que hace toda la carrera, no solamente la universitaria, en la primaria, en la secundaria, en la escuela pública, se recibe de profesional y se va a trabajar al exterior. Y nunca le devuelve al Estado, a la comunidad, a la nación argentina, lo que los argentinos le pusieron para formarlo. Pero por eso yo pienso en que lo justo sería que uno pague, no mientras estudia, sino cuando termina. Hay sistemas que son así. Un título universitario es una herramienta poderosísima para hacer el ascenso social, por supuesto. Es lo que todos estamos diciendo acá, y es lo que te posibilita tener un ingreso, un buen ingreso, y ¿por qué no pagar lo que recibiste de toda la sociedad? Pagándole los estudios al que está cursando. Omar, ¿qué opinas de esto? ¿Qué estás pareciendo? Por ahí me gustaría agregar no banalizar tanto la cuestión del acceso, sí, gratuito, no. El acceso a la universidad, a la educación pública es gratuito desde 1949 y no hay que olvidar que antes la matrícula de los universitarios era de aproximadamente 35.000 estudiantes que solamente accedían cierto... Completale con para un poquito, Omar, porque tampoco se te... Ahí está. En el cual accedían ciertos elitismos. Creo que a partir de ahí la matrícula avanzó desmesuradamente a más de 300.000. Hoy 2 millones de personas están estudiando en todo el país. Hay más de 65 universidades nacionales y antes eran tan solo 6. La educación, el acceso y la gratuidad es un derecho fundamental y justamente en eso me gustaría agregar que cuando no funciona o si hay algunas falencias que haya en la comunidad universitaria, creo que es donde más
tiene responsabilidad el Estado de trabajar, articular y ver de qué manera seguir garantizando que el pobre llegue a la universidad. Y lo digo yo como hijo de 2 profesionales, un médico, una abogada, que son la primera generación de trabajadores, y bueno, hoy me dan la posibilidad de formarme, de vivir en una capital, en una ciudad en la cual ellos no podían anteriormente, y hoy su hijo sí está gozando de una educación, y creo que es el claro ejemplo de la sociedad argentina, de cómo hoy estamos llenos de profesionales y de servir a nuestra comunidad gracias a una educación pública y que es gratuita. Ahora que se valora la importancia de la educación pública y de que faltan fondos para financiarla, que venimos con déficit del año pasado, es bueno también decir que los que pagaron para sus hijos la educación privada están pagando con sus impuestos la educación pública. Porque eso tampoco nunca se vio. Por ahí se dice, ay, tu hijo se fue a una escuela privada, se dice, ¿no? Pero ese profesional que vio que el futuro, que lo único que le podía dejar al hijo como herencia era la educación, lo mandó a la escuela privada, hizo el sacrificio para que vaya a la escuela privada o a la universidad privada, y además, con sus impuestos, paga la educación pública. Eso es así en la Argentina. Sí, ojo que en las universidades privadas también están subsidiadas por el Estado. En la Argentina la mayoría... Bueno, pero la paga el tipo que le paga a su hijo una universidad privada con sus impuestos, la carga impositiva que tiene. Yo no creo que se discuta la validez de subsidiar las universidades. Esto viene hace mucho tiempo y es lógico que es virtuoso. Lo que ocurre con nuestro país en el último tiempo es que se ha banalizado, utilizando el término, subsidiar. Claro. No, pero además... Entonces se subsidió cualquier cosa porque él que, por ejemplo, habla del tema del boleto universitario, vos y yo tenemos más o menos la misma edad, nosotros pagábamos el boleto plano, ¿te acordás? Sí. No había subsidio al boleto del colectivo. No. Y sin embargo ahora también hay subsidio, y ahora en la salida del subsidio hay un desastre con el sistema de transporte. Entonces el país se fue degenerando con la liviandad de los subsidios. Hay subsidios que son virtuosos. Estos son, más que subsidios, inversiones. Son movilidad social ascendente. En el marco de esta inversión de la cual se habla hoy en el sistema público, tanto en la educación del nivel inicial, primario, secundario y universitario, el problema se generó por un Estado que nunca hizo los controles que correspondían. Porque hoy estamos hablando de que en la universidad tal hay sectores que se benefician por una ideología o por un color político, y es el Estado el que tiene que estar controlando. Y no puede ser que porque el Estado se equivocó o no hizo los controles, hoy tengan que pagar todos. Se adoctrina, Tito, primero, ¿qué te pareció el acto en Buenos Aires, la presencia de dirigentes políticos, Sergio Massa, Axel Kicillof y un montón? ¿Desvirtuaron, sí o no, para vos la esencia de la marcha? No, primero, la presencia en la calle fue... No, como oradores también. Como oradores me pareció que no hubiera sido mejor que no ocurriera, que se limitara exclusivamente a los gremialistas, a los representantes del estudiantado, la que cerró el acto brillante, hubiera sido mejor, pero esto no puede impedir que alguno quiera aprovechar, sumarse, meterse. Y felizmente, es muy alto el felizmente de la universidad. la gente que concurrió fue de una absoluta transversalidad en edad, desde jóvenes hasta abuelos, bisabuelos, con sus nietos, bisnietos, de todos los colores sociales, de todos los colores políticos. Te lo decía, no me acuerdo cómo se llamaba, el sociólogo que me entrevistamos al comienzo, todas las encuestas te dan, hay un artículo muy interesante de Durán Barba en Perfil de Hoy, que no es precisamente defensor de él sí, defiende la universidad pública. Y todos los encuestadores te dicen lo mismo, están en un 70 y pico, 80% de legitimidad. El prestigio que tiene la Universidad Argentina es universal. La consideración que tiene la sociedad argentina por la universidad en general, y si querés ahí incluir a las privadas, porque en la manifestación hubieron muchos chicos estudiantes de universidades privadas, y yo le pregunto a ellos, y seguramente no hay diferencia, no es que se encuentran dos estudiantes, uno de la UNA y uno de la Cuenca del Plata, o de la Católica, o qué sé yo, y se pelean, che, vos, absoluto, intercambian apuntes, intercambian. Yo soy profesor de la UNA y soy profesor de universidades privadas, no hay en absoluto en la Argentina, diferencias. Tito, eso lo ves vos, porque al presidente siempre le endilgan de que él fue a la Universidad de Belgrano, la universidad privada,
Y yo, dice Kicillof, fui a una universidad pública. Sí, pero al presidente Cristina también le endilga. Ayer escuché, no sé si es cierto, ¿verdad? Pongámoslo entre paréntesis, el testimonio de un tipo que fue alumno de él en la UBA, era jefe de trabajos prácticos ad honorem, y que los insultaba, los maltrataba, bueno, el estilo que tiene el hombre, de chiquito y como docente. O sea que, bueno, sí, hay experiencia. Los chicos te pueden contar que hay docentes que son ¿Se adoctrinan las universidades? ¿Les pasó tener algún docente o algo que hable, no sé, que diga que Milei es el peor presidente de la historia o que con esto está en riesgo la universidad? ¿Pasó eso? O en la época de Macri. O en la época de Macri. No sé, No, Juanita. a mí no me han tocado vivir experiencias de adoctrinamiento. Sí, uno debate con sus profesores, como estamos charlando acá y hablando, y se comparten ideas, pero jamás una respuesta agresiva de parte de un profesor por tu pensamiento o tu ideología o alguna condena de decir no te voy a aprobar porque vos no pensás como yo. A mí, por lo menos, jamás me pasó y jamás escuché a ningún conocido que le haya pasado. O por lo menos, si ha sucedido, yo creo que las facultades tienen mecanismos para combatirlo si un estudiante lo denuncia. Omar, te paso el micrófono ahí. Bueno, absolutamente en las universidades públicas no hay adoctrinamiento. Nosotros vamos a la universidad a formarnos, a estudiar y de ahí nosotros formamos nuestro pensamiento crítico. Perdón lo de chicos, no, pero cualquiera de nosotros podemos a ustedes sugerirle, opinar a favor o en contra de fulano, de mengano, pero es no darle el valor de lo que son ustedes, o sea, minimizar que piensan, que deciden, que se están capacitando, o sea, totalmente. Es muy iluso de pensar que con el adoctrinamiento, como que en tu casa vos todos los días le digas a tu hijo que tiene ese hincha de boca. Desubicados hay, el tema no, por supuesto. No sé si denominar adoctrinamiento, pero militancia fuerte. Pero los hay. En la Facultad de Comunicación Social Cristina, acá, lo hay, no dicho por mí. No se olviden que la Universidad de La Plata le dieron un premio como gran demócrata a Hugo Chávez. En todos lados hay. Que la UNE es anterior al 2003. Claro, sí, por supuesto. Sí, pero en las universidades, yo te digo porque conozco a través del movimiento sindical de docente universitario, que en las nuevas universidades del conurbano, que solucionan uno de los problemas que vos planteabas, de chicos de Avellaneda, de Loma de Zamora, de La Matanza, que probablemente no podían venir a estudiar a la UBA, y la creación de una universidad en el conurbano bonaerense o en toda la provincia de Buenos Aires le permitió. Yo, si me querés decir, soy partidario de la política que tiene la UNE, de abrir extensiones y de tener, como tiene la Facultad de Derecho y la universidad, sede en Formosa, en Misiones, en Libre, en Goya, que es la forma de llevar la universidad sin abrir instancias burocráticas. Bueno, pero esas son cosas que se discuten. Y si querés un mejor ejemplo de lo abierta que es la Universidad Argentina, nuestro profesor de Derecho Penal, Jorge Bonpadre, fue convocado, ex vicedecano, profesor de Derecho Penal, de una larguísima trayectoria y prestigio, fue convocado por Cuneo Libarona para la reforma al Código Penal. No creo que sea justamente que esté en las antípodas del pensamiento oficial. ¿Cómo ven el país? A ver, te quiero más... No, pero yo quería agregar que el presidente Milei se la pasa por Twitter reposteando e insistiendo con la cuestión de que la educación pública es un lavado de cerebro. Absolutamente la educación pública no es un lavado de cerebro y no hay que minimizar esto porque se está instalando en la sociedad como un mensaje de adoctrinamiento por parte de nuestros docentes y no podemos denostar a nuestros docentes que todos los días van a formarnos, a enseñarnos para que justamente desarrollemos ese pensamiento crítico. Necesitamos un presidente que asuma su responsabilidad de No hay que generalizar, pero hay docentes que no están a la altura, como esos docentes que fueron a querer embromar en el acto de los excombatientes. Pero hay de todo, Martín. Ahora, ¿viste? Pero para ingresar a ser docentes, la universidad tiene que pasar un proceso de concurso y ya es responsabilidad de cada decano y de la comunidad universitaria. Yo pensé que estabas hablando de la educación pública, no de la universidad. Si hablabas de la educación pública, podemos hablar también de la docencia secundaria o primaria. Sí. Ir a un acto de Malvinas y agraviar a los excombatientes utilizando el micrófono, dando una visión política sectaria, es intentar ideologizar un acto. Sí, absolutamente. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, se retiraron los combatientes ofendidos y se fueron. Pero por supuesto, ahora te digo una cosa, desconozco la realidad de la secundaria. Ahora, alguien que, de cualquier extremo político, en la universidad,
sea demasiado, puede ser ese tipo de muy sutil, hábil, eso que oriente al estudiantado. Ahora, si pretende cercenar la libertad de expresión de los alumnos o volcar hacia un lado, los chicos reaccionan. Coincido, no es un no hay que alumno subestimarlos. de 19, 20 años, ya vos no le podés decir, sos de Boca, sos de River. Coincido, pero yo lo que hablo, de lo que estoy hablando es de lo que él recién mencionaba. O sea, lo que está mal es generalizar, decir, todos los docentes. Milei comete excesos permanentemente en las calificaciones. Ahora, de que hay cosas que también deberían revisarse, también deberían revisarse. Pero es que en la universidad eso actitudes individuales que son claramente ideológicas cuando el ámbito tiene que ser educativo. Bueno, un valor entendido en la universidad pública, Martín, Tito, es la libertad de cátedra. Tito, para ir por un ejemplo, vos por ejemplo no pasás metamensaje acerca de con quiénes debería aliarse la Argentina. No, yo le pido exclusivamente a los alumnos que lean todo. Que no, primera regla, no me crean a mí. Yo doy mi opinión, aconsejo, digo cuáles son los autores que supongo que creo que están más ubicados, o en cada coyuntura Ojo que la militancia puede estar en la elección de la literatura. No, pero por supuesto. Ahora, pero si la regla que te digo que tiene que tener un profesor es lean todos, chicos y grandes, lean todos. Trato de que Martín lea el elogio de la tradición de Gozo y no quiere leer. ¿Qué puso? Para la izquierda, claro. Derecha. Un ejemplo de qué expectativa, Juanita, ¿qué expectativa el elogio de la tradición. Si lo encontramos en el kiosco no me decís nada. Pero acá te dije al aire hace 4 años que te vengo diciendo. ¿Qué expectativa te genera este gobierno como joven? ¿Ya cómo ves la Argentina? Y expectativas yo creo que hoy por hoy ya no. Yo creo que yo veo a la Argentina en un momento decadente de su historia. ¿No te da esperanza, Milei, con este cambio, con esta cuestión que es ser tan diferente a los demás? No, la verdad que no lo veo muy diferente a los demás, ese es el problema. A mí se me escucha el micrófono. Yo no lo veo distinto a los demás, hizo un montón de promesas de campaña que no está cumpliendo, el ajuste lo estamos pagando a los estudiantes en este momento, por ejemplo, entonces realmente intento no ser pesimista y decir esto no va a cambiar o no se va a lograr o el ajuste no va a funcionar. Realmente espero que el presidente esté cumpliendo con lo que dice, escucho sus cadenas nacionales, me informo constantemente y consumo lo que él dice porque es el máximo referente del país. Últimamente estuvo hablando del superávit, pero hay un montón de cosas con las que no coincido, por supuesto, como lo es la cuestión del desfinanciamiento de la universidad pública, que incluso... Él dijo que se dijo y se hizo realmente que en marzo se aumentó un 70% del presupuesto, pero también hay que ver ahí la letra chica. Primero que el 70% es al lado de una inflación del 300% desde la última vez que se actualizó el presupuesto. Sí, estoy de acuerdo con que las universidades vienen pidiendo hace muchísimo tiempo que se resuelva este inconveniente, que estuvieron esperando, siendo pacientes, alargando, incluso gastando más de lo que es su presupuesto, para poder subsistir y mantener la calidad educativa. Y ante la primera respuesta del gobierno actual, que fue un aumento del 70%, que incluso es un aumento del 70% de los gastos operativos, que representan un porcentaje mínimo de los gastos de las universidades, porque la gran parte de la inversión de las universidades de ese presupuesto se encuentra en los salarios docentes. Claro, bueno, pero entonces ahí no hubo aumento. Está bien, pero ningún estatal recibió una pauta salarial y creo que pocos privados recibieron una pauta salarial superior o que alcanza la inflación. Sí. Entonces, claro, pero ni siquiera fue un 12% el aumento lo recibieron los estatales en general y obviamente está muy por debajo. Creo que todos vivimos el ajuste. El tema es si uno este ajuste lo ve con esperanza, un ajuste necesario para algo mejor o un ajuste hacia una Argentina peor. Y esa era la pregunta que les quería hacer. No, si los jóvenes tienen esperanza. Vos no estoy desesperanzada. Realmente espero y pongo toda mi fe en la Argentina va a salir adelante. No lo veo como el camino. Esperaba cuando el presidente salió electo que realmente podamos empezar a ver cambios y que sea el camino, porque dijo que iba a hacer un
un cambio abrupto y que rápidamente la Argentina iba a resurgir del hundimiento en el que se encontraba. Un cambio, pero no es este el cambio. No, yo realmente no considero que este sea el camino. ¿Vos creías que era necesario, Omar, si le pasara un cambio y que y después cierro con... que imagino que va a estar con una mirada diferente de los chicos? Sin dudas, nunca, hablando de manera personal, Milei fue una opción para Vos mí. nunca lo votaste a Milei. Porque el discurso de Milei siempre fue en contra del Estado. Y sin dudas, como hijo de una clase trabajadora, yo creo que el Estado es fundamental. Entonces, el camino al ajuste no es el camino y Milei habla mucho del superávit, actualmente del superávit. Pero ¿de qué superávit estamos hablando si no estamos pagando ni a las provincias, ni a las universidades, ni a la salud, ni a todas las cuestiones sociales que son nuestros derechos consagrados a lo largo de la historia? O sea, creo que el camino del ajuste no lo es. El Estado como articulador y ordenador, fundamental. Si partimos de esa base podemos hablar, pero si vamos al camino a un anarquismo, no es el Estado. Lo que ocurre es que también es importante que ustedes tengan una visión mucho más abarcativa que la realidad universitaria. Nosotros estamos convencidos de que hay que pelear, por lo menos acá, hay coincidencia en que todos tenemos que hacer un aporte para defender la actualidad de el financiamiento de la universidad pública. Ahora, no es solamente hablar de ajuste o de déficit de manera banal, hay que profundizar el concepto. No se puede gastar lo que no se tiene. Los que vienen gastando lo que no se tienen son los que provocan esta inflación que empobrece y que pone al 60% de los argentinos debajo de la línea de la pobreza. Vos no habías nacido, pero en el 76, cuando irrumpen los militares, había 3% de pobreza. Y cuando se van los militares, ya había 13% de pobreza. O sea, en 7 años aumentó 10% la pobreza. De ahí para acá, estamos casi en el 60% de la pobreza. Eso también debería movernos a pensar cuando hablamos de ajuste, déficit, superávit. Lo que tenemos que hacer es ser prudentes y no permitirles a los malos políticos gastar cualquier pavada, porque si no, lo que hacen es generar pobres. Claro, además, por supuesto, y esto te va a gustar a vos porque es responsabilidad. Son números, Tito. Si querés el gobierno, no, te doy números de quién se quedó con la parte de León el año pasado. Paolo Roca, Techín, tenía una fortuna, el año anterior estaba valuada en 2.700 millones de dólares. Ahora vale, ¿cuánto? 5.600 millones de dólares en un año. Pausa acá. Alejandro Bulgeroni de Pan American Energy tenía 4.900 millones, aumentó 1.800 millones de dólares el año pasado. ¿Estás hablando de la cotización bursátil? No, del capital de su empresa, revista Forbes. Vos que lees el capitalismo internacional. ¿De la cotización bursátil? ¿De qué hablas? Del informe de la revista Forbes. ¿Pero de qué? ¿Cuál es la fortuna? No, los hombres más ricos del mundo. Bueno, pero vos sabés cómo se compone el patrimonio. De la revista Forbes. Sí, correcto. Eduardo Urnequian, tu amigo, el amigo del presidente, tenía una fortuna evaluada en 3.000 millones y aumentó 1.100 millones. No se cansa de delirar. 1.100 millones. La semana pasada ya dijo que Chocobar hizo lo que hizo porque estaba gordo. Ahora aquí está. Es un humorista, pero de primer nivel que se perdió acá en la televisión argentina. No, vos que sos mileicista podés hacer chiste. Esta es la mileicista, pero identifico a ustedes. Este es el verdadero agujero negro de la economía. Viven gastando en pavada y generan pobres. Este es el verdadero agujero negro de la economía argentina. Hay que tener memoria, casualmente. Este es el verdadero agujero negro de la economía argentina. Hay que tener memoria. Este es el verdadero agujero negro de la economía argentina. Por eso. Esos números que estás dando así a la ligera y sin un análisis. Los da la revista Forbes, no yo. Son cotización análisis, podés interpretar cualquier cosa. No, creció el patrimonio, Tito, es espectacular lo que las 10 empresas más importantes de la Argentina ganaron el año pasado bajo el gobierno anterior. No es así. ¿Cómo que no me va a decir que estos tipos no crecieron y no se enriquecieron? Crecieron, pero eso no es la causa de la pobreza. No, pues, esto es la causa de la inflación, fundamentalmente. El peronismo transformó a muchas personas esto es fundamentalmente la causa de la inflación. Estos tipos son los formadores de precios. Estos tipos ganaron esta cantidad de guita remarcando, como dijo el dueño de la Anónima. Quiero volver al tema universitario. En realidad, ella se siente desesperanzada, pero porque estamos en decadencia, pero no estamos en decadencia desde de diciembre del 23. El país está en decadencia. 60% de pobres nos surgen así de la noche a la mañana. Estamos en decadencia hace muchos años.
Y hoy estamos en una situación de crisis y las crisis son cambios. Y es importantísimo en este momento entrar en el debate de todas las cuestiones que se está planteando. Milei las está planteando. La universidad no puede también pretender que toda la sociedad la financie con un gran sacrificio sin que se le pida cuentas de en qué se gasta. Toda la sociedad está sufriendo años de decadencia y hoy estamos analizando eso. Y la universidad no funciona perfectamente. Si vos ves los números, se anotan 100 y se reciben 20 y pico, cuando en otros países se reciben 80 de los 100 que se anotan. Entonces hay que entrar a revisar. ¿La universidad? No puede ser, porque eso además encarece esos números son muy globales. Son muy globales. Bueno, pero hay que porque yo he escuchado rectores universitarios que te dicen eso es muy cierto. Y la universidad, teóricamente, y hay que ver cuando uno se analiza a sí misma permanentemente, porque parece que no lo está haciendo muy bien. Y además en el tema desde la reforma del 94, ahí aparecen lo que ustedes estaban nombrando hace un rato, que son los estudiantes crónicos, etcétera, etcétera. 2.700.000 matriculados, ¿y cuántos se reciben por año? Bueno, también eso, pero te puedo asegurar que eso en todas las universidades serias, en todas las universidades serias, Tito, eso se analiza. Hay otro aspecto, porque muchas de las políticas que son criticables y que nos generaron déficit en la Argentina tienen que ver con la economía, chicos. Esto de que se reciben 10 de 100 que ingresan, no es porque quieren. Les dice alguien que a mí me falta la tesis para ser licenciada en comunicación y nunca la pude terminar porque siempre necesité trabajar. Entonces, yo pienso también en los chicos del interior profundo que no pueden venir a la capital. Cristina, tengo Entonces, relación permanente con chicos de la universidad que hoy te relatan de que tienen que volver a la casa. Y sí, también. Y no son ningunos haraganes, son pibes que estudiaron. Primero le sacaron la beca de comedor. Como decía recién Omar, le sacaron el valor del boleto. ¿Sí? Y ahora le pasaron el alquiler de 100.000 pesos ¿sí? a 200.000 y ya le dijeron que en mayo van a pagar 320.000. Claro. Esos chicos no son crónicos, no son haraganes. Entonces, también el error es sí, querer generalizar siempre. Sí, también es cierto, estamos hablando de un universo, y acá me quedo con lo que dijo Vidal en su momento, que creo que se malinterpretó, privilegiado también, porque la mayoría de los jóvenes de la edad de ustedes no tienen la posibilidad de estudiar, y lamentablemente Argentina tiene que darle respuestas también a personas que decís, se cortó la beca de comedor y es cierto y es muy difícil, pero hay chicos que no pueden ni comer, o sea, o que no pueden ir ni siquiera a un comedor barrial. Exacto. Entonces, ver hacia dónde van los recursos de todos y que se utilicen sino que no tienen dónde dormir. Bueno, gracias por venir, espero que volvamos a repetir estos debates con distintos temas, porque por ahí cuesta que nos animemos a decir lo que pensamos, aunque pensemos diferente, así que gracias a todos, Juanita, Omar y Adrián, así que los esperamos y vamos a seguir hablando de estos temas. Bueno, ahí está, hablamos de este tema universitario y nos fuimos a un montón de lugares en esta Argentina que tantas deudas tienes. En un ratito tienes.